Para las personas que no vemos es muy difícil encontrar un empleo, pero es mucho más difícil que reconozcan nuestro perfil y nuestro esfuerzo profesional. Afortunadamente, en mi caso, sí hubo un gran reconocimiento profesional en la iniciativa privada y en el gobierno. Aquí vas a escuchar en este capítulo hasta dónde pudieron reconocer mi trabajo profesional. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles, sean bienvenidos. Soy Luis Alfonso Castillo, autor del audiolibro Me atreví a soñar sin ver. Te invito para que te suscribas al canal y actives las notificaciones y de esta manera sepas en qué momento se subió el siguiente capítulo. Te dejo con el capítulo número 17. Del Palacio Municipal al Palacio Legislativo. Un día de enero de 1999, mi asistente Paco García y yo llegamos a la radiodifusora a las 7 de la mañana. Después de revisar unas notas informativas y de organizar algunas grabaciones, preparamos el resumen del noticiero que en poco tiempo se transmitiría. Luis, ¿será verdad lo que andan diciendo en el ayuntamiento? Según mi papá, se rumora que la licenciada Blanca Margarita pronto dejará la regiduría. Si eso es así, tú serías el próximo regidor, me comentó Paco, entre sorprendido y contento. No sé nada de lo que me dices. Si eso es cierto, ya me lo dirán, puesto que soy el suplente. A finales de ese mismo mes de enero, efectivamente, la licenciada Blanca Margarita Merino Kelly solicitó licencia al Congreso del Estado de Veracruz para ausentarse de la regiduría. El gobernador Miguel Alemán Velasco la había nombrado su procuradora de justicia en la zona centro del estado. Un jueves por la noche estábamos Paco y yo en la radiodifusora revisando algunas notas informativas cuando recibí una llamada. Buenas noches, a sus órdenes. Luis Alfonso, qué gusto saludarte. Soy el diputado Víctor Garrido Cárdenas, me dijo la voz que estaba oyendo en el auricular. Te llamo para informarte que la licenciada Blanca Margarita Merino Kelly pidió licencia como regidora. En este caso, tú serás el próximo regidor en el ayuntamiento. Más tarde, el Congreso del Estado te enviará la notificación formal. Muchas felicidades por el cargo. Te deseo lo mejor. El 1 de febrero de 1999, a las 5:30 de la tarde, llegué muy emocionado al Palacio Municipal de Córdoba. Ese día y a esa hora me habían citado para tomarme protesta como nuevo integrante del cuerpo edilicio. Iban conmigo mis padres y mis hermanos, que también se veían muy emocionados. Ese Palacio Municipal de Córdoba, que varias veces lo vi con su estilo florentino neoclásico y con sus 21 arcos representando la batalla del 21 de mayo de 1821 en la lucha por la independencia, siempre me pareció un imponente símbolo del poder. Cada vez que lo veía, pensaba que los hombres que llegaban a ser autoridad y que trabajaban en él debían ser personas demasiado especiales y que no cualquiera podía llegar a tales cargos. Lo que nunca imaginé es que alguna vez yo sería una de esas personas ocupando un cargo en ese recinto. A las 6 de la tarde, en el Salón Central, el secretario del ayuntamiento, el licenciado Sergio Penagos, inició la sesión de cabildos. Pasó lista de asistencia, hallándose presentes el presidente municipal, el síndico y los 9 regidores. Ahí también estaban algunos compañeros con discapacidad, unos periodistas y otras personas. Después de haber tratado 2 asuntos previstos en la orden del día, los ediles se levantaron de sus asientos para proceder a tomarme la protesta como nuevo regidor del ayuntamiento. El presidente municipal, Armando Croda de la Vecchia, con absoluta seriedad, me pidió ponerme de pie. En cuanto me levanté de la silla, con un tono de solemnidad, me preguntó: ¿protestáis guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de regidor que el pueblo te ha conferido? Sí, protesto, le respondí con firmeza y con mi brazo derecho extendido al frente. Si no lo hicieres así, que el pueblo te lo demande, me dijo el presidente, y enseguida se oyó el aplauso de los presentes. Ahora pásate para acá, que ya eres de los nuestros, me dijo don Armando, en un son de broma que ocasionó algunas risas. Al otro día llegué a las 9 de la mañana al Palacio Municipal. Iba acompañado de mi amigo Paco García. Él me seguiría apoyando como mi asistente en nuestro nuevo trabajo. En la recepción, que estaba cerca de unas 4 oficinas, nos recibió con especial amabilidad Alicia Domínguez, quien sería mi secretaria. Pasen por aquí, regidor, les voy a mostrar la oficina que ocuparán, nos indicó Alicia. El lugar era agradable y lo suficientemente cómodo. Tenía un escritorio grande y otro más pequeño, cada uno con sus respectivas sillas. Había otras 4 sillas para las visitas. Toqué cada uno de los muebles y después me encaminé a un amplio balcón que ofrecía una vista hacia el Parque 21 de Mayo. Desde ahí se podía admirar la imponente Catedral de la Inmaculada Concepción. Al lado derecho se encontraban unos edificios de amplios pórticos. Del lado izquierdo, la música de una marimba amenizaba unos restaurantes en unos portales de lo que había sido el histórico Hotel Ceballos. En este lugar, Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante, y Juan O'Donoghue, jefe político superior de la provincia de Nueva España, firmaron el 24 de agosto de 1821 los Tratados de Córdoba, con los que se daría por terminada la guerra de independencia entre México y España. Paco no tardó en dirigirse hacia el balcón para pararse junto a mí. Parecía que también quería disfrutar del refrescante aire y contemplar la belleza que ofrecía esa plaza de armas, donde se avisoraban algunos árboles, unas bancas metálicas y un kiosco al centro, sobre el cual se veían revolotear unas palomas. «Qué bonito se ve desde aquí todo el Parque Luis», exclamó Paco. «¿Qué personas alcanzas a ver?» «Veo algunas personas que andan caminando, unos vendedores de frutas, unos boleros y otras personas que están en los restaurantes. Todas esas personas que ves y todos los habitantes de esta ciudad son quienes pagarán nuestro salario. Nosotros deberemos trabajar para ellos», le comenté. Desde que inicié mi encargo como regidor, aprendí que, como funcionario público, hay problemas que podemos resolver al instante con una sola llamada telefónica y que no tenemos por qué decirle a un ciudadano: «Venga después a ver si le puedo ayudar». En una ocasión, llegó a la regiduría una señora para exponerme una inconformidad. ¿Lo podrá creer, regidor? Me están cobrando 7,000 pesos de agua potable de una toma que tengo en un terreno baldío, que por supuesto nunca ocupo. Eso se me hace injusto, me dijo con desazón. Seguramente es un error o un abuso. Déjeme ver qué puedo hacer, le dije a la señora. Enseguida le pedí a Alicia que me comunicara por teléfono a la Comisión Municipal de Agua Potable. Cuando me pasó la llamada, el funcionario que me atendió sabía muy bien quién le estaba llamando. Le expuse la inconformidad. Amablemente me pidió que enviara a la inconforme a su oficina. Al otro día llegó nuevamente la señora a la regiduría. A diferencia del día anterior, no parecía disgustada. «Adelante, por favor. Dígame, ¿cómo le fue con lo del agua?» Me atendieron muy bien. De 7,000 pesos, solo voy a pagar 700 pesos y me dijeron que los vaya pagando en partes. Muchas gracias, regidor, por su ayuda. Para eso estamos, para servirles. Durante mi encargo, tuve el tiempo suficiente para atender a todas aquellas personas que me buscaron para hacerme una petición. Pienso que decirle a un ciudadano que estamos ocupados y que no le podemos atender es una indiferencia insensata. Si por algo se les paga a los servidores públicos, es para que estén ocupados, pero con los gobernados. Mis conductas como funcionario no fueron compatibles con prácticas perversas o corruptas, ni de indiferencia a los problemas de la población. Tuve muy claro que la regiduría sería por un periodo corto
en el que estaría para servirle a los ciudadanos y no para que ellos me sirvieran a mí. Siempre evité abusar de mi posición política. También fui mesurado en los recursos económicos que pedía para el cumplimiento de alguna responsabilidad. Tampoco permití que la adulación, el dinero y el poder gubernamental cambiaran mi forma de ser, ni que me olvidara quién era y de dónde venía. Cuando terminé mi encargo como regidor, empecé a estudiar la licenciatura en Derecho. Ahí, un catedrático nos sugirió que podríamos especializarnos como proyectistas legislativos. Nos explicó que eso consistía en crear iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo, posicionamientos políticos y otros trabajos legislativos para diputados y senadores. Esa sugerencia despertó mi interés por trabajar como asesor en el Congreso de la Unión. Sabía que en la Cámara de Diputados habían aprobado un punto de acuerdo para que el 1% del personal fueran empleados con discapacidad. Eso podía darme la posibilidad de alcanzar mi aspiración. En el 2004, pocos meses antes de que terminara de estudiar Derecho, visité al ingeniero Juan Fernando Perdomo Bueno en su oficina. Lo conocí cuando fue funcionario en el gobierno del Estado. En septiembre del año anterior, había iniciado su gestión como diputado federal. Eso me hizo pensar que él sí podría ayudarme para entrar a trabajar a la Cámara de Diputados. Pasa y siéntate, por favor. Dime cómo te ha ido. Bien, muy bien. Estoy estudiando en la universidad y en 6 meses termino la licenciatura en Derecho. Le comenté con entusiasmo. ¿La segunda licenciatura?, me preguntó sorprendido, echando su espalda hacia atrás. Sí, así es. Mi propósito es ser proyectista legislativo. Por eso vine a verte, porque quiero que me ayudes para entrar a trabajar a la Cámara de Diputados como asesor. Bueno, no tengo facultades para meterte a trabajar a la Cámara, pero ¿cómo le haces para estudiar? ¿Puedes viajar solo a la Ciudad de México?, me preguntó con especial interés. Sí, claro que sí, puedo viajar solo a la Ciudad de México. Allá me rehabilité. Y para estudiar, pues uso una computadora a la que le instalé un lector de pantalla. Así es como puedo leer y escribir. Juan Fernando, ese tipo brillante por su inteligencia, por su extraordinaria preparación y porque también había cultivado su facultad de cantar profesionalmente, parecía muy sorprendido por todo lo que estaba oyendo. Estoy pensando que, si a ti te interesa, me gustaría que trabajaras conmigo como mi asesor. ¿Sabes? Quiero apoyar a las personas con discapacidad y a otros grupos vulnerables. Creo que tú podrías ayudarme mucho en eso. ¿Qué te parece la propuesta?, me preguntó con seriedad. Lo que me propuso no era precisamente lo que yo deseaba. Sin embargo, debido a que sí me pareció una buena oportunidad para iniciarme en el ámbito legislativo, acepté. Entre las tareas que me asignó, algunas veces lo acompañaba a sesiones en la Cámara de Diputados, otras a reuniones con ciudadanos en la región de Córdoba. Mi principal trabajo consistía en redactarle iniciativas para modificar alguna ley, prepararle exhortos que se dirigían a dependencias gubernamentales y revisar las actas de las sesiones. En agosto de 2006, Juan Fernando terminó su encargo como diputado federal. En consecuencia, dejé de trabajar como su asesor. Esa experiencia que adquirí en el ámbito legislativo me pareció muy buena, por lo que quise aprovecharla con los diputados que próximamente llegarían al Congreso de la Unión. Al iniciar la nueva legislatura, en septiembre de ese mismo año, visité los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para ofrecerles mis servicios. En cada una de las oficinas me atendían con amabilidad, recibían mis documentos y me prometían que me llamarían, pero nada, nunca lo hicieron. Afortunadamente, para ese entonces mi experiencia profesional ya era muy aceptable. Gran parte de la sociedad en Córdoba me conocía como un buen profesionista. Eso me dio la suficiente seguridad para solicitar empleo en una radiodifusora que estaba requiriendo comunicadores. Se llamaba Fórmula Musical y en octubre de ese mismo año pretendía iniciar un noticiero. El haber trabajado como periodista en Láser 89 me sirvió para que me contrataran como jefe de información y como voz informativa en Fórmula Musical. Lamentablemente, 2 meses después,
me percaté que la venta de publicidad no era suficiente para pagar nuestros salarios. La complicada situación por la que estaba atravesando la emisora provocó que en poco tiempo presentara yo mi renuncia al noticiero y que me dedicara a buscar un empleo mejor remunerado. Llegó enero de 2007 y yo seguía desempleado. Al iniciar el mes de febrero, se me ocurrió viajar a la Ciudad de México para visitar al diputado federal Gerardo Buganza Salmerón. Para ese entonces era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. Ya antes, en repetidas ocasiones, lo había entrevistado, algunas veces como síndico del ayuntamiento, otras como senador de la República. Gracias a esas entrevistas, logré cultivar una buena amistad con él. Un martes a las 10 de la mañana, llegué al Palacio Legislativo de San Lázaro, como también acostumbran decirle a la Cámara de Diputados. Está frente a la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, mejor conocida como La Tapo. Más que un palacio, es un conjunto de aproximadamente 11 edificios que sobre un sótano muy amplio, al que le llaman basamento, se yerguen cada uno de los inmuebles con 4 plantas. Ese conjunto de edificios, con sus amplios jardines y un helipuerto, ocupan toda una manzana. Caminar por primera vez entre esas instalaciones no es fácil para un ciego, ni siquiera para los que ven. Cualquiera se puede perder. Una joven que me vio caminar de un modo desorientado se acercó para ayudarme y amablemente me guió hasta la Comisión de Relaciones Exteriores. Después de saludar a las recepcionistas, pregunté si estaba el diputado Buganza. No, el diputado no está, me respondió una mujer de una manera tajante. Por mi experiencia, sabía que era un mes en el que había iniciado el periodo de sesiones, las cuales se realizaban los martes y los jueves. Por lo tanto, los legisladores debían asistir. Sí, el diputado sí está, solo que en este momento está en sesión. Si gusta, puede esperarlo hasta que se desocupe, me dijo otra recepcionista. Esas sesiones donde se reúnen los 500 parlamentarios regularmente inician a las 11 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Algunas veces duran más, pero eso no me importó. Estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Sí, claro que sí lo espero, le respondí a la joven, que enseguida me invitó a sentarme en uno de los sillones de la sala de espera. En esas elegantes oficinas, muy apropiadas para recibir diplomáticos y a otros funcionarios, sentí cómo iban pasando las horas. Mientras esperaba al diputado, entre las voces de las recepcionistas que atendían llamadas telefónicas y a otras personas que llegaban, me dediqué a organizar mis pensamientos para el momento de la entrevista. Cuando ya casi eran las 4 de la tarde, una voz y una palmadita en mi rodilla me sacaron de lo abstraído que estaba. «Hola, qué gusto saludarte. Vente, vamos para acá», me dijo sonriendo el diputado Buganza. Guiándome por el sonido de sus pasos, lo seguí hasta su oficina que, por cierto, era muy amplia y muy confortable. Tenía un escritorio grande, sobre el cual estaba una computadora, un teléfono y algunos documentos. Había unos sillones tan cómodos que se podía descansar muy a gusto. En las paredes se apreciaban algunas obras pictográficas y también algunos cuadros con fotografías en las que aparecía el diputado Buganza con otras personas. «Siéntate, por favor», me indicó mientras se acomodaba en el asiento que estaba atrás de su escritorio. «Voy a comerme un sándwich porque no he comido. Si gustas, te doy la mitad». «No se preocupe, buen provecho». «Bueno, ahora sí, dime cómo te ha ido». «Bien, estoy bien. Solo que estoy desempleado y vine para que me ayude usted a conseguir una plaza en el gobierno federal. Mire, aquí le entrego mi currículum», le dije sin cortapisa. Luego de tomar el folder que le entregué, en el cual iba mi currículum, lo abrió. Con especial atención, empezó a leer cada una de las 5 hojas. Aunque parecía que tenía posibilidades de conseguirle un empleo a quien se lo solicitara, regularmente era difícil que accediera a dar ese tipo de ayuda. Sin embargo, conmigo siempre se mostró muy atento y muy accesible, tal vez porque conocía mi activismo a favor de las personas con discapacidad, o quizás porque me conoció trabajando como reportero. «Ese problema que tienes como desempleado ya no es tuyo, ahora es mío. Ven a verme en 10 días. Para entonces ya lo tengo resuelto. Por lo que aquí leí, tienes muy buenas posibilidades para conseguirte una plaza».
me aseguró de un modo alentador. Salí de esas elegantes oficinas muy contento. La conversación que había tenido con el diputado me dio la certeza de que pronto tendría un trabajo bien remunerado. 10 días después, un jueves por la mañana, regresé al Palacio Legislativo de San Lázaro, como me lo había indicado el diputado Buganza. En esa segunda ocasión, no tuve que esperar mucho para que me atendiera. Al pasar a su oficina, me saludó con amabilidad y enseguida llamó a su secretario particular. «A ver, Ramón, ¿qué has conseguido para Luis Alfonso?» «Nada, señor. De las cartas que hemos enviado, nos han respondido negativamente, incluso aquí en Recursos Humanos», le informó su secretario. «Ok, permíteme un momento», me dijo levantándose de su asiento, al mismo tiempo que tomó mis documentos y salió de la oficina con determinación. El diputado Gerardo Buganza era así, muy determinante en sus decisiones y demasiado responsable en sus compromisos. «Ya regresé, Luis Alfonso», me dijo luego de que habían transcurrido 20 minutos. «Fui a ver al director de Recursos Humanos, le pedí que te quedaras a trabajar conmigo aquí en la comisión y aceptó. Le agradezco mucho su ayuda. Usted dirá, ¿cuándo empiezo? A partir del próximo lunes, a las 9:30 de la mañana, aquí te esperamos». Días después de haber empezado a trabajar, me llamaron de la Dirección General de Recursos Humanos. Fui a la segunda planta de otro edificio donde me esperaba la licenciada Paola Durán. «Pasa, por favor. Te voy a entregar tu nombramiento como trabajador de confianza de esta Cámara de Diputados. Este nombramiento es tuyo. Aunque el diputado con el que trabajas termine su gestión, tú puedes seguir trabajando con nosotros por tiempo indeterminado», me explicó la licenciada. Inmediatamente bajé a la Comisión de Relaciones Exteriores. Busqué al diputado Buganza para expresarle mi agradecimiento. Cuando estuve frente a él, le dije: «Ya me dieron mi nombramiento como empleado de confianza. Muchas gracias por ayudarme». El diputado Gerardo Buganza sonrió, estrechó mi mano derecha y con un dejo de satisfacción me dijo: «A mí no me des las gracias, dale las gracias a Dios. Yo solo quise ser un instrumento de Él».